Buenas tardes. Bueno, para dar inicio a los audios pues, que se estilan en esta metodología sui generis que usamos para este tipo de actividad. Bueno, un tema que está en el tapete, que dentro de la oposición, incluso algunos comentarios que he oído hoy, ha generado pues cierta polémica. Eh, y bueno, era natural que eso fuese así, ¿no? Este, bueno, desde nuestro punto de vista la cosa es sencilla, ¿no? O sea, si analizamos la cosa con rigor, era eh, de esperarse pues una respuesta como la que da el pueblo colombiano a las medidas de, del gobierno de Duque o Uribe Duque Uribe, este, bueno, por cuanto son atentatorias, pues, de los intereses populares y principalmente de los sectores medios de la sociedad colombiana, sectores ya menguados, pues, sobre todo desde las reformas del año 17 y 19, ¿no? Sendas leyes que ya venían afectando el poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores medios de la economía. Bueno, y era lógico pues que esa fuese la respuesta. En un artículo que publicaron hoy en el Pitazo damos cuenta de esa situación, ¿no? Y tratamos de comparar los emparentamientos que existen entre esta política y la política que ha adelantado Maduro durante todo este largo periodo. Bueno, Chávez inicialmente, Maduro después. Salta a la vista que en muchas cosas el chavismo se le adelantó a Duque aplicando medidas liberales, comenzando por el 301 de la Constitución que establece la igualdad de capitales, el equilibrio fiscal con base en el endeudamiento público, etcétera. Pues, o sea, las medidas liberales que están dentro de la Constitución, eso ya es un adelanto en relación con lo que se viene haciendo en Colombia. De igual manera, eh, las leyes de doble tributación. En Venezuela la eliminación de la doble tributación las inicia Chávez en el año 99. En Colombia tienen unos cuantos años, pero casi no las habían aplicado. Todavía están aprobando esas leyes con alguno que otro país, ¿no? Las leyes de doble tributación merman pues la recaudación de los países porque, bueno, los que invierten capitales, en este caso en Colombia, no van a pagar impuestos dentro de Colombia, sino que pagan impuestos en el país de origen de los capitales, en vez de pagar impuestos donde se crea la riqueza, que es un principio de territorialidad universal. Eso no es cualquier cosa. Para Venezuela se calculaba hace como una década en 17.000 millones de dólares anuales la pérdida de patrimonio por este tipo de figuras jurídicas que tenían una realización práctica bien concreta. Bueno, habría que calcular cuánto es la merma en la recaudación en el Estado colombiano. Por otra parte, en Colombia se crearon alrededor de 120, algunos hablan de que son 113, conseguí alguna fuente que establece que son 120, otras que dice que son 122, pero bueno, redondeando, 120 zona franca, perdón, zona franca. Las zonas francas son cosas parecidas a las zonas económicas especiales que viene aplicando el gobierno, que es la fórmula china. En estas zonas francas, al igual que en las zonas económicas especiales, de igual manera los capitales que se invierten no pagan impuestos. A esto hay que sumarle las exenciones que ha aplicado el gobierno colombiano en las reformas del 17 y el 19 y la que pretendían aplicar en esta nueva ley. Entonces, eh,
Esas cosas unido a un conjunto de medidas de atención de los sectores más depauperados para mantener un nivel de demanda en medio de la crisis económica y profundizada o la profundización a la cual conduce la pandemia, entonces eso trae como consecuencia también pues un incremento del gasto y que el hueco fiscal sea mayor. A eso hay que unirle que Colombia se endeudó por el orden de los 11.000 millones de dólares recientemente con el Fondo Monetario Internacional, son los últimos empréstitos finales del año pasado y este año, que conducen a no solamente que el Fondo Monetario fuerce a la aplicación de este tipo de políticas para que se cumplan los compromisos, sino que eso compromete el presupuesto de gastos del Estado colombiano. Entonces, aumenta el gasto producto de la deuda, aumenta el gasto con estas políticas de atención a los sectores más desfavorecidos, para mantener la capacidad de demanda efectiva y no afectar más a la economía. Merma la capacidad de recaudación por la eliminación del doble tributo, por las zonas francas, etcétera. Entonces, por supuesto que el hueco fiscal se calcula ya en el orden del 8%, lo que supone más o menos ese monto que pensaba recaudar el gobierno colombiano con esta ley llamada de solidaridad sostenible, o algo parecido. Así como el chavismo pues creó su ley antibloqueo para profundizar las políticas liberales, bueno, el gobierno de Duque buscaba aprobar esta ley, de solidaridad sostenible, o la ley solidaria sostenible, con una propaganda, por cierto, bueno, donde se decía que así como somos solidarios en tal cosa, bueno, ahora tocaba ser solidario con el Estado, y entonces había que aportar más, ¿no? Y por otra parte, esos aportes iban a ser de los sectores de los trabajadores, pues, o sea, iban a aportar a aquellos que devengaran 2 salarios mínimos y medio, o sea, los sectores mínimos en adelante, ¿verdad? O sea, 2 salarios mínimos, 3 salarios en adelante, esos son los que van a pagar impuestos sobre la renta, eh, mientras que los que no ganaran esos 2 salarios mínimos y medio no iban a pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, en la ley se contemplaban otras cosas para la recaudación, y es el incremento en un 19% de un conjunto de rubros de la cesta básica, al igual que gasolina, gas y otros servicios, lo cual conducía pues a una merma mayor pues, del poder adquisitivo de los sectores, principalmente de los sectores medios, pero también de los sectores más empobrecidos, ¿no? Entonces, esta ley de solidaria sostenible, en, digamos, un subterfugio pues, lexical que utiliza el gobierno para hacer pasar una ley que no es otra cosa que un cambio pues, en el esquema de recaudación pues, impositivo. Es impositivo, no tiene que ver con la recaudación fiscal vía impuestos sobre la renta, sino de presión tributaria. O sea, lo que paga la gente, porque si fuese con base en el impuesto sobre la renta real, eso significaría que se iban a incrementar los impuestos a los dueños de los medios de producción,
y se iban a rebajar las exenciones, se iban a eliminar exenciones. Y la cosa es al revés, o sea, por una parte se crean más exenciones supuestamente para aumentar la inversión privada, y por otro lado se crean este conjunto de instrumentos que permiten que los capitales no paguen impuestos, por ejemplo, en la zona franca, ¿no? O los capitales extranjeros no paguen impuestos por la vía de los acuerdos de doble tributación. O sea que se reduce la capacidad recaudadora por la vía del impuesto sobre la renta y se aumenta la capacidad recaudadora por la vía impositiva, por la vía de la presión tributaria. Presión tributaria es lo que paga la gente por IVA, por ejemplo. O esa figura de impuesto sobre la renta a una persona que lo que devenga es un salario. Eso no es renta, eso es un salario, eso no debería de llamarse impuesto sobre la renta, ¿no? Pero eso, bueno, son mecanismos que utilizan los estados burgueses para garantizar la recaudación. Bueno, eso unido al problema de la pandemia o los problemas que se han creado con la pandemia, eso unido al problema de una educación privada, más bien se está buscando que se reduzca, se eliminen pues las matrículas precisamente por la pandemia, que se incrementen las becas, porque en Colombia la educación no es gratuita. En fin, eso, hay un conjunto de problemas diversos, el problema del uso de glisofato en el campo que ha devastado y ha convertido en eriales mucho territorio cultivable. Esas son muchísimas las demandas que se crearon en este conflicto. Y por otra parte, a diferencia de Venezuela, este es un paro nacional que tiene una convocatoria concreta, que tiene una dirección política, un conjunto de organizaciones que forman parte de ese comité de conflicto, que es quien lleva las riendas, que es quien hace las convocatorias, etcétera, ¿no? En este, en este Comité Nacional de Paro, como se llama esa institución creada, eh, la nutre un conjunto de organizaciones, comenzando por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la CGT, la Confederación General, la Confederación de Trabajadores de Colombia, los pensionados, etcétera, pues, ¿no? O sea, trabajadores de la educación y del indigenismo y del sector agropecuario y de transporte. Entonces tiene una dirección política este paro, hay un conjunto de demandas que terminan siendo bien interesantes, es un complemento pues del conflicto, o sea, por eso es que continúa el paro. O sea, Duque se vio obligado a retirar la ley, pero se mantienen otras demandas de este Comité Nacional, de Paro. Este, Dentro de las demandas está, como señalé anteriormente, la atención de la pandemia, el incremento del salario mínimo. eh, bueno, una cosa que es general, que es abstracta, pero que es importantísima en el marco de la política económica en América Latina, ¿verdad? Que es la defensa de la producción nacional. O sea, es un comité que se mete con la defensa de la producción nacional, lo cual atrae a un conjunto de sectores de la pequeña y mediana producción, tanto industrial como agropecuaria, artesanal, campesina, etcétera. El planteamiento del incremento de los subsidios a la pequeña y mediana industria, la eliminación de la matrícula en la educación, etcétera. O sea, es un conjunto de demandas que es lo que permite que el paro continúe. Luego se trata de un paro
y una rebelión, porque en toda regla estamos hablando de una rebelión que trascendió a la misma dirección política, que de manera espontánea se vienen combinando las distintas formas de lucha, digamos, o sea, es una rebelión que, a diferencia de las rebeliones que se han dado en Venezuela, tiene una dirección política bien clara. Por eso es que el elemento espontáneo ha sido correctamente orientado por esa dirección política, mientras que en Venezuela se dio un movimiento espontáneo donde la gente ni siquiera sabía por qué estaba protestando que no fuese la salida de la dictadura de chavista, de la salida de Maduro, en fin, pero no había pues ni una dirección política claramente establecida, aun cuando en el año 14 hubo algo de eso, pero en el 17 esa dirección política mermó de manera significativa y las demandas no están claras. ¿Por qué? Porque son muy generales. Y la gente que participa no se ubica en el origen del problema. O sea, ¿cuáles son las condiciones objetivas, digamos, de las rebeliones del 14 y del 17? Las condiciones objetivas, si a ver vamos, es el desmantelamiento del aparato industrial, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, hasta llegar a la fecha de hoy que ya los empleados públicos no cuentan con salario, porque después del 17 se profundizó pues la dolarización en su máxima expresión, desaparece el salario de la administración pública y el salario de los trabajadores de la empresa privada cae a su mínima expresión. Entonces, esas eran las condiciones objetivas, por supuesto, la represión, la dictadura, etcétera, etcétera, pero en la rebelión del 14 y el 17 en Venezuela no hubo esa dirección política que planteara una cuestión alternativa como la están planteando aquí en Colombia. Si bien es cierto, en Colombia esa propuesta no llega a convertirse en una propuesta programática alternativa de gobierno, ¿verdad? Sí tiene un conjunto de determinaciones que podrían formar parte de una propuesta programática, como eso de la defensa de la producción nacional. Eso en Venezuela nunca ha estado presente y ha sido uno de los grandes debates dentro de la oposición venezolana. De tal manera que, ¿qué es lo que falta en Colombia? En estos momentos, algo que ya es una consigna que se ha entronizado de manera natural, o sea, no es que la asuma el comité de paro, sino que la ha asumido la gente y es fuera Duque, fuera el ministro de la Defensa, ¿no? O sea, si trasciende esas consignas a un nuevo gobierno, a una nueva democracia y una propuesta programática más ordenada, eso le daría a esta rebelión un carácter más estratégico. En cambio que en Venezuela se tenía un carácter tremendamente estratégico, pero espontáneo, pero no había dirección política ni una propuesta alternativa bajo el punto de vista programático, con sentido nacional. Por último, este conflicto en Colombia no tiene que ver absolutamente nada el gobierno venezolano ni el foro de Sao Paulo. Es una de las cosas que nuevamente aparecen de una manera virulenta pues, en varios escenarios, como que si eso no sé a quién ayuda. Por otra parte, mucha gente señala, de la oposición venezolana me refiero, que bueno, que no hay que hablar bien del paro ni hablar mal del gobierno de Duque, porque el gobierno de Duque es un aliado en el combate contra la dictadura. Esas son cosas, digamos, que tenemos que manejarlas, pues, con base en una política de principios. Maduro es el enemigo principal, indiscutiblemente, y el hecho de que Duque quiera derrocar a Maduro hace que tengamos una coincidencia con el gobierno de Duque. Pero la política de Duque no va a variar por el hecho de que nosotros digamos mentiras. O sea, por el hecho de que digamos, por ejemplo, de que el gobierno de Duque está haciendo cosas buenas y repitamos lo que dice Uribe principalmente, de que este movimiento está lleno pues, de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un movimiento espontáneo, un movimiento espontáneo en el cual se han
incorporado, como es natural que se hagan, algunas organizaciones políticas, principalmente tal vez el ELN y una gente de la disidencia de la FARC, y bueno, y sectores políticos, por supuesto que se han metido en el combate, en la pelea, pero eso no significa que ellos puedan arrogarse la condición de ser los dirigentes de esta rebelión popular que se está desarrollando acá en Colombia, ¿no? Yo creo que es un debate político que, bueno, tenemos que colocar por encima de la política, en primera instancia, lo que es el análisis con rigor científico de lo que está aconteciendo. Ahora, ¿cómo administramos esto políticamente? Yo creo que en primer lugar hay que solidarizarse con el pueblo colombiano, hay que sacar experiencia y lecciones de esta rebelión que se está dando en Colombia, hay que hacer un análisis comparativo como el que venimos haciendo, y eso no desdice en lo absoluto que neguemos la coincidencia, porque es una coincidencia totalmente objetiva y natural, la que tenemos quienes queremos salir del gobierno de Maduro con el gobierno de Duque, pero jamás ni nunca podremos decir que el gobierno de Duque no sea un gobierno terrorista, que el gobierno colombiano no sea un narco, mejor dicho, que el Estado colombiano no sea un narcoestado. Eso es un narcoestado en toda regla, y como narcoestado es mucho más narcoestado que el narcoestado venezolano, por supuesto, porque la producción de coca, bueno, ya entramos en el mundo de la economía política de la droga y lo que significa la demanda de droga como una demanda absolutamente inelástica. Esto es, ante variaciones del precio se mantiene la demanda, o sea, puede aumentar mucho el precio de la droga, pero se mantiene la demanda por la naturaleza de esa mercancía y la necesidad que satisface, ¿no? Entonces eso es lo que hace que la economía colombiana esté, digamos, muy dependiente de la economía de la droga, no solamente es una industria, no solamente es una agricultura, sino que también es una industria, la producción de coca en los laboratorios, las fábricas, así sean en la selva, bueno, son en la selva, pero son fábricas, pues, con trabajadores, etcétera, etcétera, y a esa economía de la droga está vinculado el Estado colombiano, todas las instituciones colombianas y por supuesto la banca y sectores de la burguesía, siendo su máxima representación en la década de los 80 y los 90, los tales hermanos Orejuelas vinculados a la gran banca colombiana, ¿no? Esas cosas necesariamente tenemos que decirlas, tenemos que analizarlas con rigor y antes que nada solidarizarnos con el pueblo colombiano, sacar las lecciones, aprender lo que podamos aprender de allí, así como ellos tienen que aprender de lo que nosotros hemos desarrollado en el combate contra la dictadura de Maduro.